Vamos a Tocoa, Colón, porque Héctor Madrid nos dice desde Tocoa, Colón, que matan a un taxista. Gracias, licenciado Melgar. Buenas noches. Efectivamente, le han quitado la vida al taxista Darwin Membreño, de 35 años de edad, mientras se conducía en la unidad en la que él trabajaba, la 096. Aparentemente, él iba a dejar un pasajero a la comunidad de La Concepción, en este municipio de Tocoa, precisamente en este desvío que está aproximadamente a 100 metros de la carretera CA13, cuando le dispararon quitándole la vida instantáneamente. Membreño era miembro del grupo de taxistas colectivos que de la ciudad de Tocoa llevan pasajeros a la aldea Zamora, siempre en este municipio, en donde también residía. Hasta el momento no hay mayores detalles sobre este hecho lamentable con la muerte de este taxista de nombre Darwin Membreño, conductor de la unidad 96 de los colectivos Tocoa a la aldea de Zamora. Sus familiares han llegado lamentando lo que ha ocurrido y por supuesto las autoridades han dicho que están investigando los hechos y que en las próximas horas darán alguna versión de los avances de la muerte de este taxista. Licenciado Melgar, lo que tengo acá en Tocoa, en el desvío hacia la aldea de La Concepción, en donde ocurrió este hecho. Vuelvo con usted a los estudios. Buenas noches. Artistas de la imagen captada a través del lente, camarógrafos y fotógrafos son parte esencial del equipo de prensa en los medios de comunicación. Hoy con mucho mérito celebran su día. Cada 25 de julio se conmemora el Día del Camarógrafo y Fotógrafo hondureño, como un homenaje a esos profesionales gráficos que son el complemento irreemplazable de un periodista en la prensa o la televisión. Nosotros hacemos parte también del trabajo de ustedes. Es una profesión, es un trabajo muy bonito que a nosotros nos encanta. Creo que nos emociona cuando hay acción, tenemos que salir corriendo. Eso nos emociona a nosotros, es un trabajo que lo disfrutamos. Es digno reconocer su habilidad para contar historias gráficas que captan cada una de las emociones de los protagonistas. Se siente satisfactorio porque somos los encargados de que miles de personas vean lo que uno trata de sacar. Uno es el encargado de que lo que uno saque es lo que va a salir. Es lo que va a salir, que va a resaltar, que va a hacer lo que la gente tenga ese sentimiento, ya sea de alegría, de tristeza, de conmoción, de nostalgia. Estos artistas de la imagen son muchas veces víctimas inocentes de su oficio, pero para ellos solo cuenta lo bonito. La labor del camarógrafo es un oficio muy noble, donde la cual te llevas muchas experiencias a nivel de los años, donde la cual también te enseña el lado humano de las personas y un oficio muy bonito. En los últimos años, muchas mujeres han incursionado en este sacrificado pero enaltecedor oficio. Eddie Quintero, Noticieros, Hoy Mismo. 500 familias beneficiadas con la ampliación del sistema de agua potable en la comunidad de El Rodeo en Santa Rosa de Copán. Ramón Rojas. Buenas noches, licenciado Edgardo Melgar, amigos televidentes de Noticieros Hoy Mismo, edición estelar. A un costo arriba de $120,000, el Club Rotario de Santa Rosa de Copán mejora los servicios de agua potable de la comunidad del Rodeo en el municipio de Santa Rosa de Copán. Escuchemos al abogado Johnny Argueta refiriéndose al tema. Dándole seguimiento a un proyecto de agua y saneamiento que se está ejecutando considerablemente elevado su costo para beneficiar a 250 viviendas aproximadamente. El Rodeo, pues, es una comunidad con mucha población densa y requieren de este vital líquido como es el agua, en vista que actualmente ellos solo tienen una vez por mes el agua. Entonces queremos bajar por lo menos a 2 o 3 veces por mes y estamos en una ampliación de una etapa de un nuevo proyecto de agua y saneamiento. Creemos que en los próximos meses pues, se beneficiará toda esta comunidad y el Club Rotario pues, ha visto a bien seguir con un nuevo proyecto. Declaraciones del abogado Johnny Argueta, miembro del Club Rotario de Santa Rosa de Copán, quienes trabajan en mancomunidad con la Municipalidad de Santa Rosa de Copán en el mejoramiento del servicio de agua potable para 500 familias de la comunidad del Rodeo, a unos 4 kilómetros de Santa Rosa de Copán. Con este informe yo retorno con usted, licenciado Edgardo Melgar, a la capital de la República. Buenas noches. En Danlí, El Paraíso, realizan ceremonia especial de reconciliación por Pedro Magdiel Muñoz, Salvador, mártir del golpe de Estado de 2009. Buenas noches, licenciado Melgar.
atendiendo las recomendaciones de la Corte Internacional de Derechos Humanos en el caso de Pedro Magdiel Muñoz Salvador. Se contó este día con la presencia de la presidenta Xiomara Castro, quien pidió perdón al pueblo hondureño, donde se aceptó que el Estado le había quitado la vida a este joven y que con ello se convierte en el primer mártir que se reconoce por parte del golpe de Estado durante lo ocurrido en el 2009. Escuchemos a la presidenta Xiomara Castro. En mi condición de presidenta de la República y representante del pueblo, pido perdón en nombre del Estado de Honduras a los familiares de Pedro Magdiel. El tiempo que han y siguen sufriendo y la dolorosa pérdida de Pedro Magdiel es un daño irreparable. La incesante búsqueda de justicia de parte nuestra no termina aquí. El Estado tiene la obligación de proteger y garantizar la vida y la seguridad del pueblo hondureño. Asimismo, la mandataria expresó a la Procuraduría General de la República el tema de indemnización para la familia de Pedro Magdiel Muñoz y así con el resto de otros mártires durante el golpe de Estado en el año 2009. En cámaras de Lilian Zúñiga, retornamos con usted a estudios principales. Las tasas de interés para los préstamos en el sistema financiero nacional aumentaron levemente en relación a un año atrás, según un reporte de la Asociación Hondureña de Instituciones Bancarias, AIBA. Este gráfico muestra la tendencia creciente en las tasas de interés activas en moneda nacional, que aumentaron de 11.52 a 12.86% entre mayo 2023 y mayo 2024. Según esta experta en banca, son parte de las acciones del Banco Central para reducir la liquidez. Al haber disminuido lo que es la oferta monetaria, como usted bien lo apunta, la reducción del circulante de la economía, evidentemente hay un efecto inverso, ¿verdad? La tasa de interés activa, o sea, la que nosotros estamos pagando por los préstamos se vuelve caro. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que al tener una tasa de interés más cara por los préstamos, de alguna forma pues va a disminuir la demanda de los créditos de toda modalidad de consumo. Para la presidenta del Colegio de Economistas, el leve crecimiento no tendrá mayor impacto en la actividad económica, pero hay que monitorear qué sucede en los próximos meses. Para el financiamiento de vivienda, diferentes tipos de vivienda o para el crédito hacia la producción, el tema de las tasas de interés es muy importante porque en la medida que se incrementen, en la medida que encarece los costos de producción. Las tasas pasivas que se pagan a los clientes por sus ahorros pasaron de 7.68 a 8.80%. Eddie Quintero, Noticieros Hoy Mismo. Pavimentan carreteras en zonas productoras de La Unión, Lempira. Carlos Sorto, buenas noches. Muchísimas gracias y muy buenas noches, licenciado Edgardo Melgar en el estudio central de los noticieros de misma emisión estelar. Estoy en el municipio de La Unión, Lempira, porque una noticia positiva se está dando en el sector norte de este departamento, la pavimentación de su vía de comunicación y es una carretera hidráulica. Darling Barrientos, alcalde de este término. Buenas noches. Buenas noches, muchísimas gracias por el espacio, por la oportunidad de agradecer primeramente pues, a nuestro Dios porque nos trae estos proyectos a nuestro municipio, a nuestra excelentísima presidenta Xiomara Castro y en su momento el ministro Mauricio Ramos pues, nos dio esta primera fase de 3 kilómetros. Ahorita actualmente pues, ya se está ejecutando. El ministro Octavio Pineda le está dando seguimiento a la cual nos va este mismo año a aprobar la siguiente fase que es aproximadamente unos 6 kilómetros y medio para llegar a la comunidad de San Bartolo. Agradecemos también el acompañamiento que el gobernador y el ingeniero José Enamorado nos ha dado para que estos proyectos se lleven a cabo. Una positiva proyección que están sumando. Claro que sí, mire, un pavimento trae desarrollo a los pueblos. Aquí en La Unión producimos café, producimos entre 40 y 70 mil quintales de café. Todos los productos que se comercializan, de ferreteros, incluso para transportar la gente, las ambulancias, pues esto se nos facilita. Realmente las vías de comunicación mejoran los pueblos. Bien, muchísimas gracias. Es la comparecencia del alcalde por el municipio de La Unión en la región norte del departamento de Lempira, Darling Barrientos, con esas positivas proyecciones que en materia de infraestructura se están ejecutando. Con este informe voy con usted, licenciado Melgar, al estudio. Buenas noches.
Muy bien, gracias Carlos Horto. En Lempira, la Agencia Técnica de Investigación Criminal ATIC capturó hoy a una mujer que administraba una casa de explotación sexual de mujeres, disfrazada de un centro de masajes. Ocurrió en la colonia San José 5, en San Pedro Sula. Según las investigaciones del Ministerio Público, esta mujer lidera una red de explotación sexual a través de casas de masajes. Han procedido a ejecutar una orden de captura que estaba pendiente desde meses atrás contra la señora Kimberly Isamar Franco. Esta era una de las principales cabecillas administradoras de centros de masaje que eran disfrazados y que operaban en diferentes zonas de San Pedro Sula. Meses atrás el Ministerio Público rescató a 8 mujeres que eran mantenidas bajo cautiverio y explotadas sexualmente ligadas a esta misma red. Reclutaban a jovencitas manifestándoles que les ofrecían un trabajo bien remunerado, pero que sin embargo una vez que las llevaban a estos centros las mantenían encerradas y procedían a explotarla sexualmente a precios sumamente elevados, dejando fuertes ganancias a esta red que era encabezada por Kimberly Isamar Franco. La captura de Kimberly Isamar Franco se produjo hoy en la colonia San José 5 en San Pedro Sula. Fue puesta en poder del Ministerio Público por los delitos de trata de personas con fines de explotación sexual, que según indagación de las autoridades, detrás de la fachada de estas casas de masaje las mujeres cobraban entre 300 a 3.000 lempiras por servicios sexuales. José Luis Herrera, Noticiero Soy Mismo. Mercados desabastecidos de frijoles y con precios altos en Ciguatepeque. Omar Valenzuela. Muchas gracias, licenciado Melgar. Un gusto y un placer poderle saludar desde la ciudad de Ciguatepeque. Hemos abordado a don Carlos Noriega, que dice que hay escasez y precios altos en los frijoles aquí en la zona central del país. Lo escuchamos a continuación. Pues ahorita son poquitos los que hay, que es producto que tal vez ha venido de Nicaragua o frijol ya bastante viejo de tenerlo guardado y ya es un frijol que ya es bastante difícil para el consumo humano. ¿Hay escasez? ¿También altos precios? Claro que sí, hay escasez, porque digamos frijol negro es, bueno, completamente escaso, pues no hay frijol negro y los poquitos que se consiguen a precios elevados, porque ya pagar 2.500 por un quintal de frijol negro ya es bastante elevado. La ciudad de Ciguatepeque se caracteriza por ser el abastecedor de granos básicos en toda la zona central, ya que aquí vienen municipios como El Rosario, como La Trinidad y como también Miámbar a dejar este producto que es distribuido a diferentes departamentos del país, y esto pues genera mucha preocupación porque esto es lo que sostiene prácticamente parte de la economía en nuestro municipio. Licenciado, vuelvo con usted. Muy buenas noches. Sumamente indignados, como no podía ser de otra manera, han reaccionado los pacientes a nivel nacional que buscaban atención médica. Pero este caso en particular, el del Hospital Psiquiátrico Mario Mendoza, donde asisten pacientes con problemas de salud mental, usted sabe que no solo asisten de Tegucigalpa, vienen de diferentes puntos del país, vienen de diferentes ciudades, de distintos municipios, de diferentes departamentos, que vienen con lo que pueden para pagar su transporte, para recibir su atención y con sus medicamentos, si es que se lo dan, con su dinerito van de regreso para sus hogares. Aquí en los barrios y colonias de la capital y en diferentes municipios de aquí, de Francisco Morazán y de departamentos aledaños. Gente que madruga, pacientes que madrugan, que si vienen en autobús o vienen en su carro particular a buscar atención médica al Hospital Mario Mendoza, no les dieron. Es una ingratitud realmente. Aquí vamos a estar siempre, siempre, siempre del lado de los pacientes, siempre, invariablemente. Imagínese un paciente, por ejemplo, con este problema de salud mental, que no recibió atención médica, ¿no cree usted que le implica un retroceso en el tratamiento, en el abordaje a ese paciente? No los atendieron. ¿Por qué? Porque desde ayer anunciaron un paro nacional, instruido por el Colegio Médico de Honduras. Sí, el mismo Colegio Médico de Honduras que cada cierto tiempo negocia con la Secretaría de Salud un pliego de peticiones, que revisión salarial aquí, que el pago de lo otro atrasado, que esto aquí, que allá, y ahí disimuladamente entre uno de los 15 puntos que le entreguen medicinas a los centros de salud, que doten de medicamentos a los hospitales públicos, que reparen el equipo allá, que reparen el equipo allá, que contraten más personal. Y una vez que logran que se les pague lo que se les adeuda o que reciben el aumento, los otros puntos pasan al dormir el sueño en lo justo. No les importa.
Así son en el colegio médico y así han sido y siguen siendo. Son unos ingratos. Porque aquí siempre vamos a estar del lado de los pacientes. Eso es innegociable. Aquí están los detalles. La noticia del día es presentada por Vitaflenaco. Para el dolor y la tensión, una misma y rápida solución. Que le den Vitaflenaco. Los pacientes intentaban botar los portones con palos y piedras, molestos porque nadie les daba una respuesta. ¡Molesto! Sí, es un derecho que no nos pueden negar. El medicamento. Ahorita estoy violento. Vengo desde las 6 de la mañana, vengo desde Patuco, Lancho. Una negligencia increíble la que vive aquí. Uno no puede... Y está impotente, pues. Estamos impotentes. Aquí, chico de los palotes pide lo que quiere y se le da, pero al pueblo está marginado. Los más afectados fueron los adultos mayores y los discapacitados que llegaron del interior del país. Llego a cita y me encuentro con que el hospital está cerrado y gasto 700 pesos de bus la ida y 700 la venida, 1.400. Mírela a ella cómo está de mal, ¿ve? Porque no duermen. Se imagina 2 días, 3 días sin dormir estos pacientes. Lo que nosotros necesitamos es que salgan, que den la cara y que por lo menos digan que van a dar la receta. Mientras el Colegio Médico de Honduras y la Secretaría de Salud siguen sin llegar a acuerdos, cientos de pacientes psiquiátricos seguirán esperando ser atendidos. Para Noticieros hoy mismo les informó Adalid Hernández. Qué ingratitud la que cometen estos médicos con estos pacientes, ¿verdad? Eso, pueden irse a paro en cualquier otra, pero no, en ningún lado debería de ser, ¿verdad? En ningún lado, porque la desatención a un paciente implica retroceso, implica que después va a llegar ese paciente con problemas mayores y va a complicar más al personal de salud. Pero el hospital psiquiátrico debería estar blindado de ese tipo de cosas, ¿verdad? De esos llamados irresponsables a paros de labores así indefinidos, como ahora que hace un momento nos enviaron que otros colegios, otros gremios de la salud también se van a paro mañana. Aquí estamos del lado de los pacientes, siempre, del lado de la población, siempre, invariablemente, como estuvimos del lado de la población y del personal de salud durante la pandemia, pidiéndoles que les dieran sus equipos médicos, sus equipos de protección personal, que les cumplieran sus derechos como correspondía, a ser atendidos, a recibir sus vacunas, etcétera, etcétera, como estaban en riesgo el personal de salud en primera línea en la pandemia del COVID-19. Ahí no me pueden venir a decir aquí que nunca hemos estado del lado del personal. Claro, por supuesto, pero en esto de paros de labores, así indiscriminado, me parece que es una irresponsabilidad del colegio médico. Es una irresponsabilidad, es una insensatez, no es humano eso, no es humano. ¿Por qué? Porque es un tema de dinero. Así de sencillo, es un tema de dinero. Se limita a eso, no a mejorar las condiciones de los centros de salud, no a mejorar las condiciones de los hospitales, no a mejorar la atención de los pacientes, ni en los hospitales públicos, ni en el Seguro Social, ni en los centros de salud. Vaya usted a un centro de salud del interior del país y pida un medicamento, a ver si se lo dan. Del cuadro básico incluso. Pero por eso no pelean los médicos. O lo incluyen en una lista de peticiones ahí de 15 puntos. Pero una vez que reciben el aumento, se olvidan de esos temas que son los que benefician realmente a la población. Es una lástima que eso esté ocurriendo. Es una irresponsabilidad del colegio médico, absolutamente, absolutamente. Si es un problema administrativo, que deleguen en el presidente del colegio médico o en el presidente de cada gremio, que vayan a negociar y que se mantengan en negociaciones permanentes con la Secretaría de Salud hasta que resuelvan. Pero afectar a terceros, como se vieron esas imágenes, es ingrato realmente, es no tener madre. Discúlpeme que lo diga, pero es la verdad. Doctora Silvia Margarita, usted es doctora y todo lo demás se va en la colada, pero no sé, ¿usted qué piensa sobre esto? Licenciado, lo que pasa es que hay tal desorden de todo tipo, ¿verdad? De un lado y del otro, que al final de cuentas los pacientes lo pagan. Es lo que yo digo, doctora. Ya estuvo, lo pagan por una cosa o lo pagan por la otra. Mire, por ejemplo, los pacientes con problemas de salud mental. ¿Qué implica para ellos que no reciban el medicamento? Un señor venía de Patuca o Lancho
No, sí. O sea, unas señoras ancianitas bajándose del taxi para recibir atención médica o que le entregaran su medicamento y no lo recibieron, doctora. Y mañana tampoco, porque mañana siguen. Cuando ocurren estas cosas, yo creo que el gobierno debería de enviar a algún otro personal, no sé, ¿verdad? ¿De dónde lo pueden sacar? Pero, no sé de qué manera. Es que no dejen de recibir la atención médica. Yo no sé si a usted no le duele eso, doctora, discúlpeme, ¿verdad? Sí, no, a mí me duele, pero el asunto es que también, licenciado, ¿de quiénes son los hospitales? Son del Estado de Honduras, de todos los hondureños. Entonces, ¿por qué no se acelera ese tipo de conversaciones para que no se den esos paros? Está bien que se aceleren, que se resuelvan, pero ¿por qué el colegio médico, a nivel de su presidente, que es ahora, o presidenta que tenían antes, no resuelven sus problemas directamente con administrativos? Porque no hay apertura, o sea, no hay apertura. Eso es lo que se plantea. Que no hay eso es lo que apertura, plantea el colegio médico, ¿no? O sea, habría que escuchar también a la Secretaría de Salud, ¿verdad? Que hoy les hizo una advertencia. Esperamos que lo cumpla, ¿verdad? Mire, como le digo, el asunto es que aquí, en este país lo que falta es una gran voluntad de diálogo de todo el mundo. O sea, mire, las enfermeras, ¿qué es lo que se dice? Que como las enfermeras son el 80% de los empleados de un centro, de una institución, cuando ellas se paran, aparentemente ellas sí las escuchan. Y entonces los médicos dicen que ellos porque no los escuchan, si ellos también son importantes. Pero entonces en el fondo el problema es escuchar. Escuchar, o sea, hay que escuchar de un lado, hay que escuchar del otro. Y el Estado de Honduras, que es el dueño de los hospitales y responsable de salud de los hondureños, tiene que buscar los mecanismos para prevenir que no se paren, que no lleguen ni siquiera a pronunciar que van a pararse. Es que yo no creo, doctor, esto usted tiene razón, ¿verdad? Pero yo no creo que se tenga que llegar a una circunstancia como esta, afectar a la población. Por eso mismo. Entonces, porque ¿saben a quién afectan? A la población pobre. Claro que sí. A los ricos no los afectan. Claro los que ricos sí. van al Medical Center y reciben la atención médica. Claro que sí. Van al Viera, van a la Policlínica, van a todos estos hospitales y reciben la atención. Van a pagar sus rayos X, van a pagar el tratamiento, lo que sea. Sí. Van a las farmacias y compran medicamentos. A la clase media y a la clase alta no las afecta. Mira quién afecta. No, totalmente. No, mira quién afecta. Mira. La señora. Afectan a los pobres. Sí. O sea, el colegio médico no afecta a los ricos, no afecta a la gente de clase, afecta a los pobres. Pero como le digo, ¿pero quién es el dueño del hospital? Ese tiene que... ¿No le parece a usted que es un retroceso para la atención de esta señora? Sí, ¿No recibe la atención hoy? Sí. O sea, ¿quién en su sano juicio puede ver eso y no sentir que hay que abrir los portones para atender a esa señora? Bueno, pues como le digo yo, ¿quién es el dueño del hospital? No, pero dígame una cosa, indistintamente quién sea el dueño, doctora, mire. O sea, es realmente no tener madre, doctora, estar viendo eso. Póngase que fuera su madre la que está ahí, discúlpemelo. Sí, no, está bien. Póngase usted como familiar de esa señora. Sí. ¿Qué cree que están pensando los familiares de la señora que sufrió eso hoy? Y tienen razón. Bueno, van a estar indignados. Yo me pongo a pensar en los depresivos, en los convulsionantes, en los esquizofrénicos. Todos van a deteriorarse si no reciben su medicamento. Mire, la necesidad de salud, usted lo sabe mejor que yo, doctora. Usted recorrió el país. Por razones profesionales, nos acompañó en las distintas brigadas médicas que hicimos aquí, en 16 de los 18 departamentos, solo nos faltó, gracias a Dios, Islas de la Bahía, durante la pandemia, y usted ve la enorme, infinita necesidad de salud del pueblo. Sí. Porque aquí ningún gobierno se ha preocupado por eso. Ahí, ese es el punto. ¿Me explico? Ese es el punto. ¿Por qué el gobierno no evita que estas cosas ocurran? ¿Por qué no? Mire, uno de los puntos que no les han pagado a la gente después de 6 meses, eso ya lo vivimos en pandemia. Entonces, ¿por qué no acelerar el mecanismo administrativo para pagar? O sea, yo también me pongo a pensar que mire, yo lo he visto, hay médicos que también tienen... ¿Por qué no se van a tomar la Secretaría de Salud? Vaya a tomarse a la oficina de la ministra, vaya a tomarse la casa de la ministra, pero no desatiendan a la población pobre. Eso es lo que voy yo, doctora. Pero como le digo, ahí yo creo que hay ambos, ¿verdad? Dígame si no es cierto, doctora, que cada vez que hay una petición esa de aumento salarial o de pago que no se ha hecho, hay una lista de 15 puntos. Sí. Y una vez que les pagan, ¿quién se acuerda de los puntos ahí que estaban disimulados, de que atención a los pacientes que en mejores condiciones en los hospitales? Nadie. Bueno, entonces también, doctora. Entonces también, no. Yo creo que hay una cuota... Es una degradación en la condición humana, mire, de estos pacientes. Bilateral, licenciado. Miren lo que pasó hoy en el Hospital Escuela.
Molestos reaccionaron los pacientes que asistieron a buscar atención médica al Hospital Escuela, que hoy fue suspendida por el paro del gremio médico. Yo estoy desde las 5 de la mañana acá, a mi esposo allá, que es diabético. Vengo aquí y había perdido el cupo, no solo él, hay otros pacientes, otros pues lograron entrar, gracias a Dios. Le digo al médico que me atiende y dice que él va para una huelga. Entonces despacharon a los pacientes aquí, toda esta gente nada está haciendo. A ellos les interesa más su huelga que el paciente que se muera. El malestar y la indignación es más para aquellos pacientes que viajaron del interior del país y no lograron ser atendidos. No, nosotros venimos desde Marcalo La Paz. Los venimos desde ayer y entonces los quedamos acá y resulta que hoy pues no los van a atender. Nosotros nos sentimos un poco tristes porque igual uno de enfermo busca la medicina pues. Algunos pacientes resintieron el gasto de tener que movilizarse y que no fueran atendidos. ¿De dónde vienen? Del departamento de La Paz. Que imagínense tanto sacrificio, gasto. Usted sabe que venir aquí a Tegucigalpa es de gasto, la verdad. Aquí se ocupa dinero, la verdad, y que no salgan, que no van a atender. Con estas medidas de presión por parte de los médicos, los pacientes terminan siendo los más afectados. Marlon Escobar, Noticieros Hoy Mismo. Esto es Lo Último en Noticias. Bueno, y ahora aparte del colegio médico es el colegio químico farmacéutico, el de los cirujanos, el de los microbiólogos, el de los químicos, el de la plataforma de organizaciones gremiales que también se unen a estas asambleas informativas, mañana de 7 de la mañana a 7 de la noche. Convocatoria: el Colegio Médico de Honduras, Colegio de Químico Farmacéutico de Honduras, Colegio de Cirujanos Dentistas de Honduras, Colegio de Microbiólogos Químicos Clínicos de Honduras y la Plataforma de Organizaciones Gremiales en Defensa del Hospital Escuela. A todos sus agremiados se les convoca a nivel nacional a unirse a las asambleas informativas en su centro de trabajo de carácter permanente, 7 a.m. a 7 p.m., el día de mañana, viernes 26 de julio del 2024, en pro de la defensa y la restitución de los derechos laborales que han sido violentados por parte de la Secretaría de Salud. A la población en general se les ruega su comprensión y se les garantiza la atención en las áreas de emergencia y áreas críticas de los centros asistenciales, dado en la ciudad de Tegucigalpa el 25 de julio del 2024. Profesionales de la salud unidos, jamás serán vencidos. Mire, si usted tenía cita mañana para que le sacaran una muela ahí en un centro de salud o un hospital público, no vaya, ¿verdad? Es decir, mañana no se enferme, por favor. Mañana no vaya a ningún centro de salud, no tenga nada de gravedad, no lleve a sus niños, no lleve a sus padres, no lleve a gente de la tercera edad, pacientes. No vayan a los centros de salud, no vayan a los hospitales porque no los van a atender. ¿Bien? Aquí está la convocatoria para mañana a partir de las 7 de la mañana. Gente que viene de Marcala, La Paz, gente que viene de Patuca, Olancho, doctora, deja a la gente a la que afectan. Ya los ricos no los afectan, doctora, si van a los hospitales privados, usted lo sabe. Usted tiene razón, que hay un desorden ahí en la Secretaría de Salud, que tienen tiempo de no estar, bueno, hay que resolverlo. Pero no es esta manera, no es esta la manera en la que va uno a exigirle al gobierno que resuelva los problemas. Pero es que sí, que este problema, ese punto, es el mismo de toda esta gestión. Y el gobierno tiene en su mano la posibilidad y la capacidad para componer de una vez por todas ese problema, que lo haga. Mire, ¿por qué cree que están uniendo otros gremios, licenciados? Porque ellos también están en el mismo problema. Hoy por ti, mañana por mí, es cuestión de pisto, doctora. Yo no digo que es una cuestión política, como lo dijo la ministra. Yo no creo que sea una cuestión política. No, eso no es. Sí, eso no es una cuestión política, porque ahí en esos gremios hay de todos los partidos políticos, obviamente. Pero sí es una cuestión de dinero nada más y no de interés para la población. No es de interés de los pacientes. Más bien es una afectación para los pacientes. Porque estos pacientes que no reciben tratamiento, que no son atendidos, retroceden en su proceso de salud, sobre todo de salud mental. Yo quisiera que mañana que el gobierno se pusiera los pantalones, que resolviera por un lado la cuestión administrativa y que abriera los portones mañana del Hospital Psiquiátrico María Mendoza. Pero eso, mire, que abran. Las dos cosas. Que abran las dos cosas. Ahí, venga, señores, sí. Suspendan la babosada. Y si siguen con la... Aquí vamos a abrir las puertas y aquí vamos a atender... Otra gente va a venir a atender aquí. Pues, yo no sé, pero debe haber de algún lado. Ese es el punto también, que el gobierno debe saber que no hay suficientes médicos para atender toda la lleven a los cubanos de ahí. No sé. Ay, mire, licenciado, mejor no hablemos de los cubanos. ¿Verdad?
Pero es una ingratitud, doctora, que los pacientes pobres salgan afectados por eso. esto. Sí cierto, eso sí es cierto. Ahí es que voy yo. Sí, pero el asunto es que ¿quién es el que constitucionalmente tiene el deber de garantizar la salud en este país? El Estado de Honduras, ¿verdad? Pero no es manera, afectando a terceros que no tienen nada que ver en este asunto, no es la manera. Muy bien. No es la manera. Sí, estoy de acuerdo, pero también los médicos también son hondureños, son terceros, también afectados. Hondureños con 1, 2, 3 plazas, o sea, qué bonito, No, así es bonito protestar, eso doctora. no es así es bonito protestar, doctora. Bueno, hay unas que hasta son diputados, pues usted lo sabe bien. Pero esos son un grupo muy pequeño de... No, yo sé. Pero también, ¿verdad? ¿Cuántas plazas tiene un médico aquí? ¿Cuántas? No, hay gente que solo tiene una. Solo tiene una de contrato. Hay buen número que y no tienen le han 1, pagado 2, por 6 hasta meses. 3, doctora, hasta 3 plazas tiene. Entonces, pararse para ellos no les importa nada. Y otros que deberían recibir aumento salarial, por ejemplo, médicos que están en centros de salud, ahí están también de brazos cruzados sin atender a la pobre gente que los va a buscar. ¿Por qué? Porque los que están allá arriba, que sí van a recibir aumento, les ordenan que se paren. Y esa gente que está en primera línea no recibe aumento. No, ¿cómo no, doctora? Ahí está. No es tanto son utilizados, doctora. Los de los colegios gremiales utilizan a los que están allá abajo, que no necesariamente van a resultar beneficiados con esas luchas. Miren, una cosa, los médicos no somos... tenemos demasiados años de estudio como para ser tan manipulables. Aquí hay un problema. No manipular. Entre ellos mismos se manipulan. No, pues le digo yo. Entre los mismos médicos se manipulan. No es así de fácil que van a utilizar. ¿Cómo no, doctora? Yo le digo, por ejemplo, los médicos que están en un centro de salud, ¿van a recibir beneficio? Sí, les van a pagar, les tienen 6 meses, les tienen 3 meses. O sea, los de allá arriba son los que reciben los beneficios, doctora. No es así el asunto. Esta fue la noticia del día. El Congreso Nacional pero que estamos de acuerdo es que los pacientes no deberían de ser afectados, ¿verdad? Bueno, ahí estamos de acuerdo. Bueno, el Congreso Nacional no logró anoche aprobar una reforma constitucional que otorgaría rango constitucional a la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras, CICI. Estos son los detalles. Con 44 votos en contra del total de congresistas de la bancada del Partido Nacional, 2 ausencias y 82 votos a favor de las bancadas de Libre, Partido Liberal, PSH, DC y PAC, no se aprobó la reforma. Elevar a rango constitucional la CICI con el objetivo de que no tengamos en el futuro un Congreso que vuelva a eliminarlo como lo hicieron con la MACI. Hay un sector, una élite en contubernio con una clase política que hoy quedó en completa evidencia, que no quiere que la CICI tenga las garras para poder combatir la corrupción. El diputado del Partido Liberal, Yuri Sabas, cuestionó que es solo una estrategia política. Sí, para que la CICI venga a Honduras, la presidenta tiene que firmar un acuerdo con la ONU. Hoy lo que simplemente quieren señalar es quienes están a favor y en contra, según ellos. Están haciendo política nada más. Esta es una ofensa a la inteligencia de la población hondureña. Ellos, el acuerdo para que la CICI venga a Honduras solo ocupa 65 votos. Y hoy están queriendo aprobar algo que necesita 86. Si no tienen ni los 65 votos y están sometiendo algo sin consensuarlo. ¿Qué están jugando? Política. Yo votaría a favor hoy por la CICI y votaría a favor si traen el acuerdo, pero que no nos den a tol con el dedo, porque esto, disculpen con todo respeto, este es pago. Lo que quedó evidenciado es que el gobierno actual no tiene interés en traer la CICI, asegura este diputado. Libre estaba totalmente interesado en, de una u otra forma, mínimamente atrasar el proceso de la CICI o en su defecto intentar quemarlo y de paso tratar de echarle la culpa a la oposición. No les funcionó y hoy el pueblo hondureño saben que es que ellos no quieren. ¿Y por qué decimos esto? Mire lo que sucede. Presentan una iniciativa de elevar a rango constitucional la CICI. En otras palabras, es de decir que sea permanente en nuestro país, algo que debe ser temporal, porque no queremos, nadie, ningún estado quiere que venga Naciones Unidas y le gobierne. Usted no le puede poner un llavín a una puerta que no existe. Usted no le puede poner las llantas a un carro que no existe. Usted no puede elevar una institución a constitucional si la institución no existe aún. Y lo peor del caso es que ni siquiera lo ocupaban. A través de redes sociales se pronunció la precandidata presidencial del Partido Liberal, Maribel Espinosa.
Celebro que presidente Redondo haya certificado a tiempo. Finalmente, no modificó de forma ilegal votación sobre reforma constitucional que se presentó del artículo 232. No es necesaria esa reforma constitucional para traer a la Sisi. Solo hay que reformar leyes. Basta politiquería. Así como el periodista Jeff Ernst. Es puro show querer elevar la Sisi a rango constitucional cuando no es necesario ni requisito para que venga o que tenga independencia. Y los que corrieron a la Maxi tampoco tienen altura moral en el asunto. Francis Espinal, Noticieros Hoy Mismo. Darle rango constitucional a la Comisión contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras Sisi no figura entre los requisitos, las condiciones de Naciones Unidas para que venga la Sisi aquí al país. Lo que sí es una condición, un requisito, una exigencia, como usted lo quiera llamar, de las Naciones Unidas es derogar, de reformar ciertas leyes que tienen que ver con, por ejemplo, pactos de impunidad, la inmunidad parlamentaria, entre otros temas. Así lo dejó incluso claramente establecido el domingo pasado aquí en 30-30 el diputado Yahvé Savillón, que es el diputado que ha encabezado y lidera una plataforma, un grupo de diputados que ha estado precisamente en contacto permanente con las misiones de Naciones Unidas que han llegado aquí a Honduras para explorar este asunto de llegar finalmente a un convenio con el gobierno para la traída de la Sisi. Pese a no ser un requisito, la intención de darle rango constitucional a la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras, Sisi, en el Congreso, esta es catalogada como una jugada política pensando sus impulsores en que la sociedad es tonta, dice este miembro de la sociedad civil. Están teniendo un comportamiento que no es correcto, les va a pasar factura sin duda alguna, porque en este tema particular la gente no es bruta, no somos tontos. Tenemos redes, tenemos comunicación y ellos siguen viéndonos como imbéciles, pues, que no leemos, que no analizamos, y esa es la actitud que adoptan lamentablemente desde el Congreso Nacional. Esta diputada explica que la Sisi no es un mecanismo permanente y para su instalación se debe priorizar, entre otros, la derogación del pacto de impunidad. Y que se puedan priorizar las leyes que Naciones Unidas sí ha pedido, como la ley de colaboración eficaz, la figura de tener un querellante que sea autónomo, independiente e imparcial para el proceso de selección de casos, investigarlos y poder judicializarlos. Creo que esas son las leyes prioritarias que el Congreso debe de aprobar y además que el Ejecutivo debe proceder de forma inmediata a la suscripción del convenio para firmar y mandarlo al Congreso Nacional para su aprobación. Y para todo lo anterior, para la ley de colaboración, para la ley de querellante o acusador privado, para la aprobación del convenio, solo ocupamos la mitad más uno de los miembros presentes. Es decir, no se puede justificar de que no hay los votos suficientes ni el tiempo suficiente para poder garantizar que se le allane el camino a la Sisi en el país. Hay una petición de desclasificación para conocer los alcances del memorando de entendimiento, según el canciller de la República. Nosotros no tendríamos inconveniente en que se haga pública todo el intercambio de notas, documentos, propuestas que se han hecho a nivel escrito, para que sean de conocimiento del pueblo hondureño. Al perderse la oportunidad de derogar leyes y aprobar otras como requisitos para la instalación de la Sisi, los entrevistados concluyen que están jugando con la inteligencia del pueblo y dando largas para en 2025 seguirlo utilizando en campañas políticas. Fanny Zúñiga, Noticieros Hoy Mismo. Sobre ese tema de la información, del cruce de notas, de los avances o no, los atrasos o no del convenio entre el gobierno de Honduras y Naciones Unidas, hoy el canciller Eduardo Enrique Reina envió un oficio al subsecretario general para Europa, Asia, Centro y las Américas de las Naciones Unidas, donde pide que se desclasifique la información sobre el convenio para el establecimiento de la Sisi en Honduras. Y en su cuenta de redes sociales el canciller decía esta tarde: por instrucciones de la presidenta Xiomara Castro he enviado solicitud al señor Miroslav Henka, secretario general para Europa, Asia Central y las Américas de las Naciones Unidas, para que se pueda hacer pública la documentación relacionada con la negociación de la implementación de la Sisi en aras de la transparencia e información al pueblo hondureño.
lo cual obviamente sería un aporte importante, como lo manifiesta ahí el canciller, en áreas de la transparencia y la información para que todos tengamos acceso a conocer qué es lo que se está negociando, qué es lo que se está exigiendo de un lado y de otro. Pero, por ejemplo, para la exvocera de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras, MASI, Ana María Calderón, en el país no hay voluntad política para la llegada de la Sisi. Lo que se requiere en primer lugar para la instalación de la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras es un convenio entre el gobierno y las Naciones Unidas, asegura la exvocera de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad, MASI. En realidad lo que quiere es un marco legal que permita efectuar una lucha eficaz, porque recordemos que después de que se fue la Maxi, se promulgaron varios decretos que lo que hicieron fue atar las manos a los investigadores, al Ministerio Público, de realizar investigaciones sobre lavado de dinero, no solamente corrupción, lavado de dinero, crimen organizado, en fin, ¿no? Para Calderón, lo que se pretendió hacer en el Congreso Nacional es un imposible jurídico. Encuentro es que se quiere dar, ¿no?, una personalidad jurídica, dice acá este proyecto de ley, en carácter de querellante autónomo, ¿no?, a la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad, sí, pero resulta que esta comisión no existe todavía. Primero tiene que firmarse un convenio, un tratado internacional para que empiece el funcionamiento. Y recién ahí ya se le puede dar las facultades, las cuales veíamos que no es necesario si es que se trata de un acompañamiento, un fortalecimiento institucional, ¿no? Aquí en este proyecto de ley son dos cosas que preocupan. En primer lugar, que se le quiere dar el carácter de querellante autónomo a la Comisión Internacional contra la Corrupción, o sea, a la Sisi, que todavía no existe, que aún está en tratativas. Y en segundo lugar, se designa al fiscal general de la República como responsable para acreditar la personería jurídica como querellante autónomo a cada miembro que integre y solicite la Sisi a través de su máxima autoridad, lo cual es otra contradicción, ¿no? Yo creo que esto debiera tenerse en cuenta al hacer un análisis de lo sucedido ayer en el Congreso, ¿no? Porque ha habido una discusión de un proyecto de ley, pero ese proyecto de ley, así como lo podemos ver, presenta un imposible jurídico, como decimos los abogados. Recordó que el Estado solicitó a Naciones Unidas una misión para la cual se requieren ciertos requisitos que no han podido ser cumplidos. Sin temor a equivocarme, podría decir que se trata de una falta de voluntad política del Estado de Honduras, ¿no?, del Estado hondureño. Yo culparía a que no hay una correcta comprensión de lo que significa recibir una comisión internacional en el país. La exvocera de la MASI resaltó la importancia de firmar un convenio internacional entre el gobierno de Honduras y la Organización de las Naciones Unidas, que luego debe ser aprobado en el Poder Legislativo. Para Noticieros Hoy Mismo, Elvira Espinal. El Congreso Nacional publicaba el resultado de la votación esa de elevar a rango constitucional la Sisi en Honduras. Informó que con 44 votos en contra del total de congresistas de la bancada del Partido Nacional, 2 ausencias y 82 votos a favor de las bancadas del Partido Libre, Partido Liberal, PSH, DC y PAC, no se aprueba la reforma que eleva a rango constitucional la Comisión Internacional para el Combate a la Corrupción en Honduras. Y las marcas en verde son los votos a favor. Por ejemplo, ahí esas amarillas son las del Partido Nacional, que fueron en contra. Solo el diputado y precandidato presidencial Jorge Zelaya votó sí a favor. Sí. Bueno, pero como ya lo han establecido ahí, ni lo exige las Naciones Unidas que eleven a rango constitucional, ni elevarla, ni no elevarla, tiene que ver con que venga o no venga la Sisi y el papel que va a jugar aquí en Honduras. Ahora, mucha gente dice, ¿todos queremos que venga la Sisi? Sí, todos queremos que venga la Sisi. ¿Usted quiere que venga la Sisi? Sí, queremos que venga la Sisi. ¿Pero qué significa que venga la Sisi? O sea, que venga a hacer el trabajo al Ministerio Público, la labor de investigación. Y ese de acusador o querellante es para que también a los que vengan de la Sisi les permitan acusar en los tribunales de justicia, así como hace el Ministerio Público, que es el único que puede acusar en los tribunales de justicia. Entonces, cuando usted le preguntan, ¿quiere que venga la Sisi? Sí, todos queremos que venga la Sisi. ¿Pero para qué? Para hacer las investigaciones que debería hacer el Ministerio Público. ¿Por qué? Porque no confiamos en el Ministerio Público, porque nadie confía en el Ministerio Público. Exactamente. Porque nadie confía en el Poder Judicial.
O sea, no se confía en los operadores de justicia. Lo que queremos es imparcialidad. O sea, queremos un ente que sea imparcial y en el que no tengamos que estar dudando. Pero se hizo todo un proceso para tener nuevas autoridades en la Fiscalía, pero al mismo tiempo queremos que venga la CICI, o sea, que no confiamos en lo que tenemos. ¿Verdad? O sea, sí, se hizo todo un proceso para tener nuevos magistrados. Tenemos una presidenta de la Corte Suprema nueva, pero queremos que venga la CICI también. O sea, no confiamos en lo que tenemos. Hay muchas heridas abiertas, licenciado, en el sistema de justicia. ¿Verdad? Bueno, una de las líderes de este movimiento de las antorchas en el gobierno del expresidente Hernández, por ejemplo, manifiesta que deberían estar reformando el pacto de impunidad, eliminar la inmunidad parlamentaria, revisar otros decretos que tienen que ver con delitos de corrupción y que este tema de elevarla a rango constitucional a CICE es un distractor. Esto lo dice esta muchacha Pido, Blen, ¿verdad? Sí, Gabriela Blen, que fue una de las líderes del movimiento de las antorchas. Que ese proyecto de ley de Xiomara Zelaya no viene a abonar en nada para que la CICI se instale. El Código Procesal Penal ya establece la figura de acusador privado. Solo se necesitan 65 votos para hacer una reforma al Código Procesal Penal y darle a la CICI la figura de acusador privado para no tener que pasar por un proceso de elevar a rango constitucional, que en condiciones ideales sería bueno, pero no existen las condiciones en Honduras. Por otro lado, también cabe resaltar que el Código Penal de la Impunidad, que la amnistía para presos políticos en lo que tiene que ver con delitos de corrupción, abuso de autoridad, lavado de activos, tiene que ser revisado. Porque está bien que se dé amnistía a quienes de verdad han sido perseguidos políticos, como Eduardo Urbina y otros jóvenes que auténticamente lo han sido, pero algunos corruptos que han aprovechado el poder para manipular y para saquear el Estado, no tienen que entrar dentro de esa amnistía. Y eso estaría bloqueando las investigaciones de la CICI. Por otro lado, también es necesario que se revise el Código Penal de la Impunidad, dijimos, la amnistía política, se radique la inmunidad parlamentaria. Si los diputados que han sido investigados por la Maxi y que van a ser investigados por la CICI tienen inmunidad, la CICI no va a poder proceder con las investigaciones. Así que hay mucho por hacer, pero este proyecto de ley, esta iniciativa de la diputada Xiomara Zelaya, es como buscar ponerle 5 patas al gato. Vamos a un corte comercial en el noticiero. A falta de atención en los hospitales, mire, hoy la doctora les va a hablar de el hígado graso. Mire, no hay atención en los hospitales porque los médicos, ¿verdad?, están en paro, ¿verdad? Pero aquí les va a hablar hoy la doctora del hígado graso. Así que esta es una consulta absolutamente gratuita que da gentilmente, de manera solidaria, la doctora Silvia Margarita Portillo. Muy bien. ¿Hubo paro hoy en el hospital tórax? No. Porque saben lo que implica una desatención a un paciente. Porque ahí es una emergencia permanente. Bueno, es una emergencia permanente. Bueno, felicidades al personal médico, a los doctores, a las doctoras del hospital El Tórax. Muy bien. Que son solidarios con sus pacientes, como debe ser. Para eso están, para eso estudian. Es una emergencia. Así es, bueno. Rafael Jerez, unos minutos aquí en el noticiero. Gracias por acompañarnos. Él es abogado, catedrático universitario y analista político. Abogado, ¿qué va a pasar el domingo en Venezuela? ¿Qué cree usted que va a ocurrir? Buenas noches. Buenas noches, licenciado Melgar. Siempre un gusto estar en su programa y también un saludo extensivo a la doctora Portillo, que vi que está por ahí. Bueno, el domingo en Venezuela todo el panorama pinta al inicio de una transición política que no deja de tener su grado de complejidad. Yo resaltaría varios elementos para entender la complejidad puntual del contexto venezolano. La primera es justamente las condiciones que rodean la jornada electoral. Hablamos de que la oposición hasta en las últimas 48 horas logró obtener 30.000 acreditaciones de testigos para las mesas electorales, ¿no? Ese es un tema que estuvo en los últimos días como un tira y encoge. Número 2, que el censo de votantes que hay en Venezuela es de 21 millones. Pero recordemos que hay alrededor de 6 y 8 millones de venezolanos fuera del territorio nacional venezolano, de los cuales únicamente 69.000 van a votar. Imagínense ustedes, son 6, 8 millones en la diáspora y solo alrededor de 70.000 van a votar, lo cual añade un grado de complejidad importante a todo lo que rodea el proceso. Otro punto importante es el papel de las misiones internacionales, que van a ser actores clave, porque como lo evidenció el video preámbulo de este tema, efectivamente Brasil retiró la misión de observación, se dio este impasse de Alberto Fernández de ya no acudir porque el gobierno venezolano le revocó la acreditación, pero sí van a estar presentes misiones de observación del Centro Carter,
y también un equipo de expertos de Naciones Unidas. Ellos iban a estar presentes y por eso va a ser muy importante, pues obviamente los informes de seguimiento al proceso electoral que ellos brinden. Y por último, un elemento importante, ya previo a puntualizar en la parte de la contienda electoral, es el papel de las Fuerzas Armadas, ¿no? Recordemos que las Fuerzas Armadas allá juegan un papel más allá de la neutralidad que debería caracterizarles, sino que obviamente por todo ese proceso de consolidación política de Hugo Chávez, eso trajo anclada a la Fuerza Armada Bolivariana de Venezuela, pero las declaraciones que han brindado algunas de sus autoridades en estos últimos días, bueno, por lo menos se suben en la narrativa de respetar los resultados del proceso, que creo que eso por lo menos en el preámbulo contribuye a mitigar la conflictividad que suele caracterizar el proceso electoral venezolano. Ahora, en cuanto a la contienda de Edmundo González con Nicolás Maduro, estas son las elecciones más competitivas a nivel presidencial en Venezuela de los últimos 10 años. De hecho, la última elección que tuvo por lo menos este nivel de competitividad percibido públicamente fueron las de 2013, después de la muerte de Hugo Chávez. Con lo cual, si bien son más competitivas justamente porque la oposición pudo entrar en la competencia, aun cuando no fue directamente por medio de María Corina Machado, pero sí lo pudieron hacer por medio de Edmundo González, que es un diplomático de una amplia trayectoria, y con la diferencia que en 2018 la oposición no participó de forma articulada, esta vez, aún con todo lo que ha pasado en los últimos años, lo va a hacer con Edmundo González y la figura de María Corina atrás de él. Sí. Usted es optimista, es decir, cuando usted habla de una transición política, es que el domingo gana la oposición y y Nicolás Maduro se va para su casa. Sí, yo considero que la oposición parte con una amplia ventaja, pero sí, ahí voy a puntualizar algo que usted mencionó y me parece un concepto clave que de hecho va a ser parte del análisis post 28 de julio y es el alcance de la transición, porque bueno, ya Estados Unidos, y no solo Estados Unidos, otros países, pero puntualmente Estados Unidos como ese referente que para muchos es el referente democrático del continente, dio luces de la complejidad de las transiciones políticas, ¿no? Justamente con lo que pasó después de la elección Biden-Trump. Bueno, aquí la transición política es julio, proceso electoral, enero, el traspaso del poder, con lo cual son alrededor de 5 o 6 meses para el traspaso de poder y eso da un margen para que muchas cosas puedan pasar. Es parte de la incertidumbre. Pero justo ya en estos últimos días vemos la narrativa que viene desde la oposición, tanto de María Corina Machado como de Edmundo González, que hablan de abrir las puertas a una transición pacífica. Y eso implica que inevitablemente tiene que haber un diálogo entre ellos y el gobierno, claro, obviamente en el escenario en el que la oposición capitaliza esa consolidación popular que ha logrado en los últimos días. Pero yo, francamente, no subestimaría al gobierno de Nicolás Maduro porque pues una cosa es competir en condiciones de igualdad y otra cosa es competir frente a un gobierno que, por lo menos dentro de lo que es el chavismo, tiene ya casi más de 2 décadas de estar ahí, ¿no? Sí. Entonces, eso no se puede subestimar, pero sin duda que el momentum que la oposición tiene en este momento no lo ha tenido hasta en los últimos 10 años y creo que eso le va a permitir captar el apoyo popular. En cuanto a márgenes, bueno, creo que ahí sí hay que ser un poco más conservadores, pero sí creo que hay un escenario que no lo tuvo la oposición en los últimos años para que esa transición se produzca. Sí. Gana la oposición, las encuestas dicen que gana la oposición con una diferencia de entre 25 o 30 puntos, algunas encuestas incluso más. El chavismo reconoce su derrota y Maduro se va a su casa o se va hacia el exilio. Abogado, vamos a ir conversando con usted sobre este tema, ¿le parece? Quizás mañana para hacer una nueva evaluación y por supuesto el fin de semana. Me parece perfecto y yo dejo un ingrediente, licenciado Melgar, que va a ser interesante verlo después del 28 de julio y es que recordemos que el domingo es una elección presidencial, pero la Asamblea Legislativa, la Fiscalía General, el Tribunal Supremo lo sigue teniendo el chavismo y eso va a ser importante en esa transición porque al final estamos hablando de un sistema político y el Poder Ejecutivo es parte de ese sistema político. Entonces, sin duda que el domingo es clave, pero sin duda también que las semanas posteriores van a ser igual de importantes. Y usted nos va a acompañar para el análisis. Gracias, abogado, muy amable. Perfecto. Buenas noches, siempre es un gusto. Gracias igualmente. El abogado Rafael Jerez, catedrático universitario y analista político y consultor, por supuesto, de Noticiero Hoy Mismo sobre este tipo de temas. Gracias, abogado.